El presidente Luis Lacalle Pou volvió este domingo de una breve licencia en la que viajó al exterior y se encontró con un problema grave. No tuvo ni tiempo de aterrizar porque ya en el aeropuerto de Carrasco se enteró que en la residencia presidencial lo esperaba el director de inteligencia de la policía para llevarse detenido al jefe de su custodia, quien estaba con él en ese momento porque lo había acompañado durante sus días de descanso. Lacalle Pou se enteraría pocos minutos después, al arribar a la residencia de la avenida Suárez y Reyes, que Alejandro Astesiano iba a ser detenido por estar implicado presuntamente en una trama delictiva por la que se falsificaba documentación para facilitar pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos. Sin embargo, dice esta nota del diario El País, la polémica sobre este hombre, Astesiano, ya estaba instalada desde al menos 2020, cuando se había hecho público su legajo policial. Entre agosto y septiembre del año 2020 se difundió que el jefe de la custodia presidencial poseía más de 20 anotaciones policiales. Ante ese dato, el Ministerio del Interior, dice El País, se había fijado en sus registros para confirmar o descartar si Astesiano tenía o no antecedentes penales y encontró que técnicamente no los tenía, según consignaron fuentes de gobierno que cita El Matutino. Lo que sí confirmó la cartera era que en efecto Astesiano tenía más de 20 anotaciones por hurto, estafa y apropiación indebida entre 2003 y 2018, tal como consta en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública de la Secretaría de Estado. Y así fue comunicado a Presidencia por el entonces ministro del Interior, el fallecido Jorge Larrañaga. O sea, según esta versión, el doctor Lacalle Pou y su entorno conocían estas anotaciones a partir de lo que por un lado se había publicado en la prensa y el chequeo que había realizado el Ministerio del Interior. Esto despierta cantidad de preguntas, decía yo, más temprano. Vamos a tratar de responderlas o de avanzar para entender un poco más esta parte de la historia. Para eso estamos con el doctor Germán Haller, abogado penalista, criminólogo. Doctor Haller, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. La primera pregunta que le hago, doctor Haller, es ¿qué es esto? ¿Qué es el Sistema de Gestión de Seguridad Pública? Bueno, hay cuestiones que, digamos, están en la órbita casi que administrativa, ¿no? Pero a mí me parece que, en definitiva, la situación que se plantea aquí tiene varios ribetes. Es un tema que preocupa, indudablemente, y que pone en juego una serie de elementos. Es decir, por un lado, ver lo que es la seguridad propiamente, en este caso individualmente, de un presidente de la República. Más allá de que la persona a la que aparentemente se le imputarían delitos, porque todavía no están imputados, no serían hechos de violencia, de todas maneras no cabe duda alguna de que son hechos de riesgo en el ámbito de una jerarquía del Estado, máximo cuando se trata de la mayor autoridad, el caso del presidente de la República. Entonces, esa idea de gestión implica, entre otras cosas, asegurar no solo que la persona no tenga antecedentes penales, sino que sean las personas adecuadas, que son cosas distintas. Cuando recién usted mencionaba que haciendo lectura, de que no tenía antecedentes penales propiamente dichos, claro, eso es cierto, esa afirmación es cierta. Es ¿Qué quiere decir antecedentes penales? Técnicamente, ¿qué es un antecedente penal? El antecedente penal se genera cuando la persona es condenada por un delito. Eso es antecedente penal. Claro, por lo tanto, esta persona y cualquier otra que esté en ese tipo de situaciones no tiene antecedentes penales, en tanto no haya sido condenada, ni siquiera hablemos de procesado o formalizado, procesado con el formato del código anterior y con el del actual formalizado. La formalización o procesamiento no implica antecedentes penales. Antecedente penal se genera de verdad con la condena. Y es correcto que sea así. Ahora, cuestión distinta es que es una persona idónea. Una cosa es la idoneidad, que reúna los requisitos de cierta solvencia, llámele siquiera hasta moral, yo que sé, eso va la expresión que quiere usar cada cual, para desempeñar determinadas tareas. Eso es una cuestión distinta. Vamos de a poco. Acá lo que estamos comentando o lo que estamos repasando es lo que sobre esta persona, Astesiano, existe en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública. Sí. Esto ya se había conocido en versiones de prensa el año pasado. Sí. Concretamente,
que en ese sistema aparecían más de 20 actuaciones policiales realizadas sobre Astesiano por seccionales de la policía a lo largo de 10 años, por lo menos de 2002 a 2012. Y los delitos objeto de esas actuaciones policiales eran estafa, apropiación indebida, daño, entre otros. La mayoría fueron actuaciones en Montevideo, pero también en Canelones, Maldonado, Colonia, etcétera. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa una indagatoria policial, una requisitoria, una averiguación de paradero? ¿Qué son técnicamente esas actuaciones policiales? Son etapas en las que todavía no se tiene la certeza jurídica que haya delito. Se puede tener una convicción desde el punto de vista individual del investigador, inclusive del propio fiscal que investiga, pero de ahí a que haya una certeza jurídica, no. La certeza jurídica, y por eso se habla a partir de condena y antecedentes, es con la sentencia. La etapa previa, la investigación, la indagación de una persona, es decir, indagar un hecho de apariencia delictiva, pero que todavía, incluso somos todos en general cuidadosos, los periodistas también suelen manejar eso de forma bastante correcta, etcétera, de ser claros que no es condena todavía. Pero entonces, la policía, ¿qué es lo que hace? La policía cuando por ejemplo, lleva a cabo uno de estos procedimientos que aparecen mencionados, ¿qué? ¿Tiene un pedido de la justicia, de la fiscalía? Depende. ¿Cómo es? No, puede ser de distintas maneras. No sé en este caso, hablo en genérico, en este caso específico no lo puedo saber. Todavía estamos tratando de entender todos un poco que es distinto. La policía puede tener noticia de un hecho de apariencia criminal por una denuncia de un particular, de cualquier persona, porque ha llegado a su conocimiento por cualquier vía que fuere, en otra investigación colateralmente, y se pone a investigar investigar una situación, indagar una persona. Da noticia al Ministerio Público, entonces comenzó la policía, luego va derivando al fiscal, y bueno, y se sigue esa investigación hasta que derive en presentar la causa ante un juzgado, y eso implicará o no la formalización, y eventualmente, si ha habido formalización, después la condena, y recién con la condena los antecedentes. La otra vía sería que empiece por el Ministerio Público. En otras ocasiones, esta da toda la impresión de que es una investigación básicamente policial. ¿Cuál? ¿La grande, la de ahora? ¿La de ahora? Sí, da la impresión de que sí, ¿no? Ahí está. No, pero ¿y los antecedentes, lo anterior? Pero a ver, quiero terminar lo siguiente. Otra vez la investigación comienza por el Ministerio Público. Y es el Ministerio Público el que requiere los servicios, la actuación policial. Este caso da la impresión, eso no cambia mucho la ecuación, quiero aclarar, simplemente para describir cómo funciona. En este caso da la impresión de que esto ha comenzado con investigaciones policiales, luego derivado al Ministerio Público y con un X cúmulo de pruebas que no sabemos, que todavía hay que esperar a las resoluciones judiciales. El fiscal solicita la detención de la persona, ya ha habido otras personas formalizadas, pero no es esta. Y a partir de allí ponerse en maquinaria el proceso judicial en el sentido ya de formalización. Pero mis dudas vienen a propósito de este historial, del que la prensa informó el año pasado. ¿A dónde voy? Por lo que veníamos resumiendo, fueron distintas actuaciones policiales, ninguna de las cuales produjo ni siquiera un procesamiento, ¿no? Por lo visto. Fueron averiguaciones policiales, indagatorias policiales por distintos delitos, ninguna produjo un procesamiento. Hay sí un procesamiento, se menciona un procesamiento sin prisión, pero bueno, en él, por lo visto, ni siquiera hubo condena después, ¿no? Entonces... Sí, en caso de que, por las dudas, disculpe que interrumpa sobre esto, si ese procesamiento luego no tuvo condena, el procesamiento no es antecedente de nada. Perfecto, entonces ahí está. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No lo decimos nosotros, lo dice la Constitución. Bien. Queda claro que Astesiano, en esos 20 años, 20 y pico de años, donde se produjeron todas esas operaciones policiales, no se le pudo demostrar la comisión de delitos, ¿no? Aparentemente no, sí. ¿Por qué, sin embargo, se conserva la información sobre esas actuaciones policiales, judiciales, etcétera? Bueno, en muchos de esos casos hay que tomar en cuenta que son conductas que eventualmente no han prescripto, por lo tanto se pueden seguir investigando. Eso como un elemento, es decir, el hecho de que una investigación no haya llegado a su final no quiere decir que no pueda seguirse trabajando en ella. Final en el sentido de un procesamiento, formalización, procesamiento antes, formalización ahora, digo porque estos años se cruzan con el código anterior, por eso hago referencia permanente a los dos, ¿no?
Eso no quiere decir que no se pueda seguir investigando en la medida que no haya prescripto. Si Ajá. ha caducado la acción para llevarla a cabo, se puede seguir investigando. De hecho, la policía y la fiscalía investigan hechos permanentemente que han ocurrido de repente 3, 4, 5, 8 años, y si la prescripción es de 10 años, dentro de ese margen no tiene ningún inconveniente en hacerlo. Entonces, por más que la persona no ha sido condenada, igual esa información se conserva, la información de qué tipo de Sí. actuaciones policiales hubo con respecto a ella. Sí, por una cuestión hasta administrativa, digamos, ¿no? De orden, de funcionamiento en el ámbito de lo policial y Ministerio Público. Eso no quita que, y no estoy refiriéndome a este caso, por favor, voy a referirme a otras situaciones, se puede caer en el ámbito directamente de la pesquisa secreta, que eso sería delito por parte del que la efectúa. Ese es Se otro llevan a asunto. cabo, eso es otra cosa, no es el caso que estamos hablando, pero me parece que es el paralelo. Ujú. Otra cosa es cuando hay un exceso desde el punto de vista del propio investigador, que en definitiva lo que plantea es una actuación espuria, ¿no? Como una suerte de sometimiento de la persona a través de la investigación. Es muy raro que sea en nuestro país, quiero advertirlo, por lo menos que llegue a nuestro conocimiento, que sea manejado, pero puede ocurrir. Por eso precisamente está previsto como delito la pesquisa secreta. Bien, Pero no entonces, es el caso de lo que estamos hablando acá. bien, pero entonces toda esta información que figura sobre una persona, en este caso Astesiano, en el sistema de gestión de seguridad pública, usted dice puede tener utilidad hasta la propia policía, para la propia policía. Pero cuando llega el momento de solicitar el certificado de buena conducta, Sí. ¿se la tiene en cuenta o no? No, no debe tenerse en cuenta. Eso no. No, y no corresponde, porque la persona no revista antecedentes penales. Ya, de hecho, la palabra certificado de buena conducta durante añares hemos dicho al común de los que más o menos estamos en esto, que es absurdo, porque uno no certifica que una persona tiene buena conducta. Nadie va a certificar que usted o yo tenemos buena conducta. Lo que pueden decir es si tenemos o no antecedentes penales. Ahí está. Pero bueno, el lenguaje ha quedado así, desgraciadamente, porque no es nada afortunado, por cierto. O sea, ese certificado que se obtiene, Sí. por ejemplo, para tramitar el pasaporte, Exacto. solamente observa la existencia o no de antecedentes penales. Exacto, y en este caso, por ejemplo, esa persona, hasta tanto no tenga una causa penal abierta, no tiene por qué haberse afectado. Perfecto. En Bueno, esto cualquier otra persona. bien. De todos modos, ese historial, el que está en el sistema de gestión de seguridad pública, ¿se toma en cuenta para algo? Por ejemplo, ¿se toma en cuenta a la hora de un nombramiento, de la contratación de un funcionario público? Perfecto, lo que usted me dice es el punto que creo que nos preocupa a casi todos. Es decir, indudablemente para... A ver, empecemos por un caso mucho más simple. Una persona en cualquier ámbito privado, cuando entrevista a alguien para contratarlo para un trabajo, estoy hablando de algo simple, llano, de todos los días, la entrevista implica una serie de cuestiones, algunas están prohibidas de plantearse, etcétera, pero otras no, y usted lo que quiere es conocer las aptitudes de la persona y las condiciones que representa, en el sentido de la cercanía que va a tener en su trabajo, su empresa, su casa, lo que sea para un trabajo en una fábrica o en su domicilio, un trabajo de servicio doméstico, de lo que sea, es hacer entrevistas. Y a usted le interesan cosas que no son única y exclusivamente los antecedentes penales, ¿verdad? Le interesan las condiciones de la persona, pero también las características. Ahí es donde creo que esto muestra una falla estructural. Es una opinión, yo diría, mucho más de corte social y urbano que hasta jurídico. Es decir, bueno, si vamos a tener a una persona para una función que es de suma relevancia por lo que debe custodiar, que es en este caso la integridad de un presidente de la República. También si fuésemos mucho más abajo, no solo el presidente de la República, una persona con estas características que no son antecedentes penales, hay que ser claro, pero que son características que evidentemente no coadyuvan en lo que se pretende o espera de una persona que esté al servicio de algo tan delicado como es el cuidado del presidente de la República. A mí me parece que ahí, más que un problema reglamentario, lo que tenemos es un problema de criterio. En algún lugar hubo una falla. ¿Dónde está la falla? Bueno, no sé, uno ve las declaraciones del señor presidente y él lo asume como propio prácticamente. Pero él dijo que nunca tuvo ningún indicio de que Astesiano tuviera alguna actividad por fuera de la ley, No. que si lo hubiera tenido no lo hubiera Exacto. encubierto, Sí. y sabe cómo actúa el presidente de todos los uruguayos, señaló, Sí. pero además indicó que el funcionario lo protegía a él y a su familia. Si hubiera tenido un indicio, no le hubiera entregado lo más preciado que tengo, que es mi familia. Bueno, no hay razón por la cual no creerle, pero eso no quita que sí hay cuestiones que son claras. El Ministerio del Interior tenía esta información. Eso es inobjetable. ¿Por qué? Porque está en el expediente.
Eso es inobjetable. Entonces ahí hay una falla, cuando menos hay una falla. Seguramente, yo en esto me parece que hay que ser cuidadoso, decir, bueno, que acá tiene que haber algún tipo de falla o macana, error, como se le quiera denominar, en asignar a esa persona a esa tarea, me parece que es inequívoco. ¿Dónde atribuirla? No lo sé. La verdad, hay cosas que no lo sé, incluso de las propias declaraciones. Yo que sé, por otro lado he visto información de que el Ministerio del Interior manejaba esto y lo sabía y de alguna manera alguien lo hizo saber. Eso lo vi hoy en la prensa. Sí, 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 esto lo estábamos repasando recién, lo dice el diario El País, que a partir de lo que fueron publicaciones de prensa, de hace años incluso, el Ministerio del Interior hizo la verificación, comprobó que sí, que lo que se había publicado era correcto, figuraba en los registros del Sistema de Gestión de Seguridad Pública y se lo trasladó a Presidencia, ¿no? Y bueno, ahí esa palabra Presidencia hay que ver qué alcance tiene, cuál es la situación. Por supuesto que esto no implica una responsabilidad penal por parte ni del presidente de la República ni de las personas que hayan tomado esa decisión, pero sí nos permite como ciudadanos, yo hablo en eso claramente como ciudadano más que como jurista, decir, me parece que es un error, que no tiene que estar una persona así, que tiene acceso a posibilidades de influencia de todo, que pueden, si es que fuese verdad los hechos que aparentemente se le imputarían, creo que en el día de hoy. Tampoco sabemos, de repente resulta que todo esto, hipótesis que es difícil de imaginar, pero puede pasar, porque presunto inocente, de repente ocurre que luego nos damos cuenta de que no, que esta persona no tiene ninguna implicancia con ninguno de los hechos acontecidos en los últimos 20 años. Bueno, yo qué sé, puede ocurrir, ¿verdad? Nadie puede decir que no pueda pasar. Pero en el caso de que se confirmase una actuación delictiva en varios de esas situaciones, indudablemente la decisión cae por su peso que no fue correcta si había algún tipo de información, porque esta persona no era idónea para la labor. Sería idónea en la custodia física, en eso no digo por qué decir que no, pero no es idónea por el resto de los requisitos que esperamos. Entre otras cosas, lo primero que esperamos de gente que está alrededor es que sea proba, que sea honesta. Además de que sea eficiente en la custodia, que sepa de seguridad. Si no, contrataríamos por todos lados mafiosos y cosas por el estilo, ¿no? Ahora, usted me está hablando de un criterio que no está establecido en ningún lado. No, eso es un planteo de lo que haría cualquier ciudadano, porque jurídicamente no tiene antecedentes penales. Pero a ver, yendo a la pregunta bien directa, si a usted le tocara tomar esta decisión, contratar o no a esta persona que tiene en el sistema de gestión de seguridad pública todas estas anotaciones, no antecedentes penales, que tiene todas estas anotaciones de actuaciones policiales sobre ella, ¿usted no la tomaría? Es evidente que no. Creo que lo dijo, en cierta medida, si yo no he interpretado mal, lo dijo el presidente de la República. ¿No? ¿O no lo dijo? ¿Usted interpretó eso? Sí, está bien, puede ser. Y bueno, no sé, creo poder interpretarlo, es decir, él dice, no hubiese dejado a mis hijos de haber sabido, no hubiese tal y tal cosa. Bueno, quiere decir que pero lo que pasa da es que la información de que él no lo sabía, yo qué sé, yo no estoy ahí. Es decir, pero la información hasta se publicó en la prensa, ¿no? Exacto. Hubo una oportunidad hace un año y algo de saberlo. Esa es la parte que yo veo más complicada. ¿Cómo no saberlo? Las personas allegadas a él. No, bueno, la otra posibilidad es que haya evaluado esas anotaciones y haya descartado su relevancia, ¿no? Es verdad, pero no es lo dicho. Es verdad, yo concuerdo perfectamente y podría haber tomado esa decisión absolutamente, a mi entender, como ciudadano votante incorrecta, porque tenemos derecho a cualquiera, decirlo de cualquier autoridad sin ningún tipo de problema, es decir, no compartirla, pero igual poder hacerla. ¿Por qué? Porque no tenía antecedentes penales. Eso resulta claro, y el procesamiento el que se ha hablado, de ese procesamiento no se habla por ningún lado de condena, digo no se habla porque no hemos visto documentos, sí. Es la información que tenemos. Del momento que no ha habido condena, procesamiento sin condena es no condena, es muy simple, sigue siendo presunto inocente. Es decir que yo creo, a mi leal entender ha habido un error en asignar a esta persona a una labor de la trascendencia y la importancia que tiene dentro de la propia seguridad no solo del presidente, en definitiva también del Estado, porque el presidente no es solo la persona física, es el soporte institucional que implica la presidencia, es decir, el presidente como figura del Estado, ya no solo el individuo, que también lo es, pero no solo es la persona del presidente, sino la institución presidente de la República. Bien. Doctor Germán Haller, abogado penalista, criminólogo, le agradezco sus comentarios esta mañana. Por favor, a las órdenes, y muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto.